bendiga en esta mañana, mi amado hermano. Damos gracias a Dios por esta mañana de domingo que nos regala. Hoy celebrando uno de los acontecimientos más poderosos en la historia de la iglesia, el día del Pentecostés. Y nosotros como pentecostales, hoy es el día también en que celebramos nuestra identidad. Así que vamos a hablar de ese asunto en esta mañana. Espero que el Señor le ministre con su palabra. Y le estoy invitando a ir allí al capítulo 1 del libro de los Hechos y vamos a estar leyendo desde el versículo 4 al versículo 8. Y dice la palabra de Dios: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Palabra poderosa que la mayoría hemos leído y vamos a orar por ella. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Dios, porque en tu gracia y en tu favor y en tu victoria, Jesús, hemos recibido la promesa del Espíritu Santo de Dios. Te pedimos en esta mañana, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra y ministres a nuestra vida una palabra poderosa para que nosotros nos sintamos guiados a buscar más de tu Espíritu. Ayúdanos, Dios, porque como siempre decimos, para estas cosas quién es suficiente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hoy vamos lógicamente a hablar del asunto del Pentecostés y he titulado este mensaje o esta escuela dominical con una pregunta: ¿novedoso? Esa es la pregunta y es el título del mensaje. Hermano, la Biblia dice que Salomón escribió que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo repite una gran cantidad de veces allí en el libro de Eclesiastés. Y lo escribió para referirse a nuestra infructuosa tendencia de estar buscando algo que llene el vacío de nuestras vidas fuera de Dios. Es interesante notar que este tipo de mentalidad también está presente todavía dentro de muchos en las iglesias. La frustración por las derrotas constantes que están sufriendo en la vida, el seguimiento de liderazgos eclesiales fuera del contexto donde viven, el evangelio ese famoso que anda rodando por ahí de reclámalo y es tuyo al menor costo, ese evangelio también que nos gusta tanto de frasecitas trilladas y superficiales con barniz de cristianismo, o los métodos novedosos que surgen a cada instante para obtener el poder de Dios, utilizando fórmulas que aparecieron en el último video que viste en las redes, o que viste en YouTube, o que te lo prestó un amigo o un hermano, del último gran profeta o del último gran apóstol que está de moda en este momento. Todo eso está llevando a mucha gente a decepcionarse. Estamos muchos de nosotros probando de todo para que lo genuino de Dios se haga realidad en nuestra vida. Y para que eso que sucede o sucedió en el registro bíblico también suceda ahora, no solamente en nuestras iglesias, sino también en nuestra vida personal. La verdad, hermano, es que la mayoría de la gente está fracasando miserablemente. ¿Y por qué? Porque andamos detrás de lo novedoso cuando deberíamos volvernos a aquello que Dios ya dijo e hizo. Yo sé que lo que acabo de decirle a algunos le puede sonar un poco radical, pero en este día del Pentecostés, hermano, créame que es lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Lo que necesitamos
es volver a la mentalidad pentecostal del libro de los Hechos. Lejos de estar buscando algo nuevo que nos resuelva de un tirón y de la mayor facilidad posible la vida y todo de lo que carecemos, lo que tenemos que es ir a lo que ya está dicho, que ya está establecido y que ya está probado. El problema es que ir a eso para muchos es demasiado aburrido. Eso de tener que estar orando desde 10 días o el tiempo que sea necesario, eso de creer lo que dice ahí la Biblia, porque eso parece tan simple y bueno, cuando lo leo no es tan motivador, pero eso es lo que necesitamos. El libro de los Hechos, hermanos, es el manual de impacto de Dios en la formación y vida de una iglesia. Todo lo que está fuera de ese modelo que aparece ahí en el libro de los Hechos, claro que va a resultar atractivo, pero va a pasar de moda y siempre va a traer sus cuotas de decepción a nuestra vida. Decepción que vivimos sufriendo constantemente. Debemos pedirle a Dios nuestro propio Pentecostés para nuestra iglesia, para la vida personal. Esa renovación en el ámbito personal donde el Espíritu de Dios nos sature, nos capacite y nos dé un influjo de energía divina para seguir adelante, no lastimosamente como muchos van andando en la vida, sino como gente que está llena de Dios. Y lo que voy a hacer en esta mañana es tomar algunos pasajes del libro de los Hechos y específicamente del evento del Pentecostés para mostrarte el antes y el después de esa renovación poderosa del Espíritu en tu vida y prepararte para el futuro avivamiento que Dios traerá sobre esta nación que tanto necesita y por el cual hay tanta gente orando. Y usted verá cuando termine que no necesitamos nada novedoso. El primer elemento que vamos a ver es el antes de la renovación. ¿Y qué tenemos que hacer antes de la renovación? Escuchar a Jesús. Voy a volverle a leer el pasaje de Hechos del 1 del 4 al 8. Dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones o las estaciones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, yo sé que este asunto de escuchar a Jesús no suena para nada novedoso. De hecho, la frase parece extremadamente gastada, usada y aburrida, y ahora quizás alguien de lo que me está viendo está diciendo, bueno, ahí no hay nada novedoso. No, la verdad es que no hay ninguna revelación extraordinaria en la frase, pero la frase es una gran verdad que muchos ignoran. Hay que mirar a Jesús, amado hermano, en relación con la llenura del Espíritu, porque fuera de eso lo único que vas a encontrar son inventos humanos. Cuando usted se lee el libro de los Hechos y se lee los Evangelios, especialmente el Evangelio de Lucas, allí aparece claramente reflejado que Él es el dador de esa promesa. Ahora usted dirá, pero ya yo he leído eso un montón de veces y no veo nada nuevo. Mi amado hermano, le digo algo, Jesús es insondable, siempre hay algo nuevo que pasaste por alto, y si no vas con esa expectativa a escuchar de Dios, es difícil que escuches algo que venga del cielo. Bíblicamente hablando, para explicar, escuchar no es solamente oír o el proceso fisiológico de oír. No, escuchar es prestar atención y responder en conformidad a eso que he oído. Zacarías le dijo
en su tiempo profético, en su ministerio profético, trajo una palabra a un pueblo que se hacían los sordos y él le dijo lo siguiente: pero no quisieron escuchar. Ese escuchar ahí es prestar atención y responder en conformidad. No, antes volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Y hay dos cosas que necesitas responder en conformidad, porque se supone que tú estás escuchando, si es que quieres ser renovado, llenado por su espíritu. En primer lugar, necesitas creerle a Jesús. La gente que escucha de Jesús le cree a Jesús por lo general. Cuando no oyes absolutamente nada de Dios, no tienes en qué creer. La Biblia se convierte en un libro simplemente intelectual. Miren, esto que acaba de decir, de que hay que creerle a Jesús, para nada es nada novedoso, lo repetimos una y otra vez, pero es vital para ser renovado en el espíritu con poder. Yo les recuerdo a ustedes que la renovación es la revitalización de nuestra vida a la dimensión que Dios ha dispuesto para nosotros, que somos sus hijos. Nosotros que hemos pasado de la potestad de las tinieblas a la luz, no podemos seguir viviendo como cuando estábamos en las tinieblas. Hay una nueva dimensión donde el Espíritu Santo de Dios toma el control de nuestra vida. Fíjense que dice el enunciado que le puse: creerle a Jesús, no creer en Jesús. Hay una diferencia. Lo segundo está relacionado con su salvación en sentido general y relación con Dios. Lo primero, creerle a Jesús, es la personalización individual de esa relación, apropiándome de cada palabra de Jesús para mi vida en el orden particular. En el pasaje que acabamos de leer, hermano, hay dos elementos que quiero que les preste atención. El primero dice: les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Más adelante dijo: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En primer lugar está el asunto de mantenerse en Jerusalén. Es un mandato. Dios no iba a bautizar con su Espíritu e iba a traer esa promesa fuera del entorno de Jerusalén. Si te ibas un momento a resolver un problema a Samaria, te vas a quedar sin lo del Espíritu. Y la Biblia dice que solamente 120 siguieron esta indicación y permanecieron en la ciudad expectante para ver lo que Dios iba a hacer. El otro elemento que dijo Jesús fue que la promesa no iba a venir inmediatamente, sino que pasarían unos días. ¿Cuántos le dijo? Nadie lo sabía. Los interesados tenían que esperar el tiempo que fuera necesario. Ahora nosotros tenemos la ventaja y ya sabemos que fueron 2 días de intensa oración. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué se necesitaba para obedecer estas 2 cosas dichas por Jesús? Creerle y nada más. Creerle y nada más. Nada más. No hacía falta otra cosa. Cuando esta gente se reunieron en el aposento alto, yo me imagino que la incredulidad, la impaciencia, las preocupaciones de la vida, la carrera particular de cada cual, la cola que tenían que ir a hacer en el mercado porque la comida se compraba diariamente, sus trabajos. En determinado momento todas estas cosas que le mencioné tienen que haber aparecido y trataron quizás de tentar a algunos para sacarlo del aposento alto. Pero, hermanos, había llegado el momento en que la gente tenía que decidir qué era lo que más necesitaban. Hermanos, hay cosas en la vida que pueden esperar, pero lo de Dios no lo puedes dejar para después. Hay cosas que son de Dios que no admiten esperas, que si no aprovechas la oportunidad, posiblemente esa oportunidad nunca más se repita. Entonces se necesitó una fe perseverante para estar allí. Y si tú quieres renovación, si quieres vitalidad, si quieres lo del Espíritu en tu vida, será mejor que escuches lo que Jesús te ha estado diciendo y actúes en consonancia con eso.
Porque ahí es donde radica la verdadera creencia en Jesús, amado hermano. Bueno, alguien puede pensar, bueno, pastor, todo eso que ya usted ha dicho, yo lo sé y no tiene nada de novedoso. Qué bueno que eso es lo que usted piensa. Lo novedoso será cuando no solo lo sepamos, sino que lo hagamos. Lo que me lleva a un segundo elemento con relación a escuchar de Jesús. Necesitas enfocarte en lo de Dios. Cuando tú oyes de Jesús, tú te enfocas en lo de Jesús y las demás cosas pasan a un segundo lugar y no andas perdiendo tiempo en la vida y cometiendo un montón de errores porque sabes lo que dijo Jesús, le has escuchado y estás respondiendo conforme a lo que Él dijo. Mire, ¿para qué usted necesita una renovación del Espíritu en su vida? ¿Para qué necesita la llenura? Quizás muchos respondan y digan, no, bueno, para que me vaya bien en la vida. Ese que me vaya bien en la vida tiene muchas aristas. Los discípulos, a esta altura, igual que muchos dentro de la iglesia, pensaban que la llenura del Espíritu o lo que iba a pasar en ese momento era que lo que ellos creían durante mucho tiempo era lo que se iba a hacer realidad. Ellos estaban pensando que la venida del reino era inminente, se iba a consumar ese reino y eso implicaba a su Mesías conquistador, la exaltación de los judíos, un regreso a la edad dorada de David y Salomón. Por eso es que le preguntaron a Jesús si iba a restaurar el reino de Israel en ese momento. Y Jesús les corrigió y dirigió su atención a otra parte. Ellos lo que necesitaban ahora es ser llenos del poder de Dios para ser sus testigos y extender el reino. Eso era lo que les tocaba saber y ahí era donde debían enfocarse. Ahora déjenme traer la respuesta de Jesús a nuestro tiempo y a tu vida. ¿Hacia dónde está enfocado tu deseo de ser renovado? De hecho, hay otra pregunta para algunos. ¿De verdad quieres lo del Espíritu? Pero más actual aún, tú eres de lo que constantemente está pensando que todo lo que está pasando en el mundo, que todo lo que está pasando en Israel, eso es lo más importante que hay. ¿O estás pensando que antes de que Cristo venga, este mundo necesita un mover poderoso del Espíritu que enfrente la apostasía que se cierne hoy sobre él? Yo respeto tu escatología, pero si hay algo que necesitamos y que necesita este mundo ahora, no es precisamente el rapto de la iglesia, sino un mover poderoso del Espíritu a través de testigos llenos de su presencia. Creo que Jesús quiere ahora, como quería en ese tiempo, una clase especial de individuo, de persona, de creyente a los que se le permite dar testimonio para que establezcan los hechos, debido a que esos individuos tienen noción de primera mano del asunto que están hablando, de la presencia de Dios, de la persona de Jesús. Y esos somos nosotros. Por eso es que Jesús nos llama testigos. Si quieres una renovación en tu vida, tienes que enfocarte en los de Dios, en lo que Él tiene en su voluntad y para lo cual envió su Espíritu. Él quiere salvar, Él quiere liberar y quiere bendecir antes de levantar a la iglesia. Si usted se quiere ir antes de ver un avivamiento en esta nación que tanto lo necesita, yo no. Yo quiero verlo. Entonces, la gente que escucha a Jesús hace prioridad y el enfoque de su vida lo que Jesús está haciendo. Y esto que te estoy diciendo no tiene nada de novedoso, pero si tú estás entretenido en otras cosas, con eso te vas a quedar. Así que no rebaje la vida por debajo del estándar de lo que Dios tiene para usted. ¿Y usted sabe cómo terminó este asuntico de escuchar a Jesús que no parece nada novedoso? Dice el versículo 1 del 1 al 4 del capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Poderoso. Ve, de repente fueron impactados por Dios. No necesitaron nada novedoso para ser llamados y renovados con el Espíritu Santo de Dios. Solo hacer lo que Jesús dijo, aunque eso no tenga nada de novedoso. Y eso nos lleva a un segundo elemento, que es el después de la renovación. ¿Qué tenemos que hacer? Proclamar a Jesús. Dice la Biblia en Hechos 2, 16, 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Qué necesita este mundo? ¿Qué necesita nuestro país? Necesita una revelación o presentación clara y poderosa de Jesús. Necesita una proclamación respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Y eso solamente es posible con el fluir de ese propio Espíritu. Si nosotros somos pentecostales y cristianos, tenemos una misión, hermano: proclamar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que es tocado genuinamente por Jesús es bendecido y prosperado. La cultura del cielo lo transforma completamente. Una persona que realmente ha sido renovada y llenada por el Espíritu no tiene otro mensaje que ofrecer. Y esto que acabo de decir, usted lo ha escuchado un montón de veces y no tiene nada de novedoso. Lo novedoso es que mucha gente lo ha olvidado. ¿Qué hicieron los apóstoles y el resto de los creyentes cuando recibieron el bautismo del Espíritu? Se dedicaron a hacer aquello para los que fueron dotados, proclamar a Jesús. Ahora, yo quiero referirme a dos cosas que necesitas dentro de esa proclamación para que seas bendición y andes integridad conforme a lo que has recibido. En primer lugar, necesitas el equilibrio. La Biblia dice que cuando la gente oyó hablar en otras lenguas, los discípulos enseguida sacaron conclusiones apresuradas. No están borrachos o están llenos de monstruos, como dice la Escritura. Pero rápidamente Pedro tomó la palabra y le dice a la gente que lo que ellos están viendo y que lo que ellos están escuchando es el cumplimiento de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, que acabo de leer. Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré sobre ellos mi espíritu y profetizarán. La gente equilibrada siempre acude a la palabra. Fíjense que Pedro no comenzó a justificarse, a decirle que estaban equivocados o a persuadirles o a poner un montón de cosas en las redes sociales simplemente por ponerla. No, simplemente declaró las Escrituras y dejó que el Espíritu Santo de Dios se encargara de todo lo demás. Porque, hermano, mire, está bien argumentar, está bien persuadir en determinado momento, pero la mejor arma que nosotros tenemos es la palabra de Dios llevada a los corazones con el respaldo poderoso del Espíritu, que fue quien la inspiró. Ese es el equilibrio que necesitamos, una sólida doctrina, pero la visitación del Espíritu con poder. Lo uno sin lo otro es una proclamación deficiente de Jesús. Mire lo que dice Pedro en más adelante. Dice: varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Está citando en el versículo 22 y dice la Escritura que está poniendo a Jesús en el centro de todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que le está diciendo él específicamente a esta gente? Le está diciendo, todo esto que ustedes ven que ha pasado aquí es gracias a Jesús. Y les dice, ¿esto a ustedes les parece extraordinario? Recuerden que la vida de Jesús fue un ir y venir de maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Y complementa la declaración diciendo en el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu de Dios está manifestándose constantemente y estará presente donde Jesús es proclamado. Y esa revelación y relación Jesús, Espíritu Santo, es lo que necesitamos. Ese es el equilibrio del cielo. Y eso, hermano, lo hemos escuchado un montón de veces, no tiene nada de novedoso. Es simple, pero es eficaz y sumamente poderoso. Y hay otro elemento, necesitas decir la verdad cuando proclames a Jesús. ¿Por qué? Porque si quieres una proclamación sana y renovada, la verdad tiene que ser central. Parte de la pérdida de la eficacia del poder del Espíritu en nuestras vidas e iglesias tiene que ver con presentar un mensaje deficiente o a medias sobre Jesús. Pedro les dijo a estas personas que ellos tenían que entender que Jesús no era cualquiera que podían ignorar. Ya este mundo tiene bastante con inventarse un Cristo que no aparece en las Escrituras. Nosotros no podemos seguir alimentando esa idea. Fíjense que primeramente Pedro en el versículo 36 del capítulo 2 le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, porque usted sabe, ellos se creían que eran el centro del universo, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, le ha hecho Señor y el Mesías. De esta manera culmina su mensaje. Todo lo que predicó ahí para esta gente termina ahí. ¿Y sabe lo que sucedió cuando él terminó su mensaje? Las personas cayeron bajo una poderosa convicción de pecado. El versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la melodía que el cielo quiere oír. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Bueno, vamos a hacerle la oración de fe, vamos a estar orando por ustedes. No, la respuesta de Pedro, versículos 38 y 39, dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La renovación de vida viene por el arrepentimiento y la confesión. Pero lo más maravilloso de todo eso es que las personas se convierten en potenciales receptores del Espíritu Santo de Dios. No presente a un Jesús novedoso para que sea agradable al mundo. Preséntelo normalmente en todos sus atributos. Si usted no lo hace de esa manera, va a contristar al Espíritu Santo y tendrá un montón de falsas profesiones de fe y de gente viviendo en nuestras iglesias en derrota porque no conocen ni experimentan el poder del Espíritu. El Espíritu está comprometido con la verdad, no con la popularidad. Seamos veraces y las almas de la gente se salvarán, que es lo que está en juego en todo este asunto. ¿Y sabe cómo terminó este asunto de proclamar a Jesús? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
De 120 pasaron a 3000 en un momento. Un pequeño mensaje ungido por el Espíritu a través de una persona renovada por el Espíritu marcó la diferencia en una multitud. Los resultados extraordinarios, pero el método no presenta ninguna novedad que nosotros no podamos aplicar. Y termino en esta mañana. A lo mejor usted es de lo que piensa que su iglesia o su vida necesita algún método milagroso, novedoso para que Dios se manifieste o seamos renovados. Pero Dios no nos pide que nosotros nos llenemos de ingenio para atraer su presencia. Hace siglos, Él le dio una palabra a un Zorobabel, gobernador de Israel en ese momento, temeroso e impotente en medio de la situación que estaba viviendo, y le dijo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amado hermano, eso no ha cambiado. No necesitamos correr detrás del último invento novedoso. Precisamos lo que el pueblo de Dios siempre ha necesitado: el Espíritu Santo de Dios. Un investimiento de poder de lo alto que nos conmueva hasta los cimientos. Entonces, no se conforme, no busque fórmula, pídale solamente a Dios que le llene de su espíritu y usted verá que la búsqueda suya habrá terminado. Y esto que le acabo de decir no es novedoso, es la simple verdad de Dios para usted. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, no queremos seguir los inventos de este mundo y lo que vemos por ahí, Señor. Queremos de tu Espíritu, Padre. Queremos de tu presencia. Queremos que las lenguas de fuego se asienten sobre nuestras vidas. Que tu Espíritu nos revista con poder y los tiempos de refrigerio que tú has prometido vengan de tu presencia. Llena tu pueblo, llena tu iglesia y toca, Señor, nuestra nación y este mundo, Padre. Gracias, Padre. Confiamos en ti, porque para nosotros es la promesa. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana.